Hola, soy Stephanie Sierra, host de Talk About Fit. Síguenos en redes sociales, escúchanos en tus canales favoritos, Spotify y YouTube. Para hoy tenemos a la doctora Alessandra Naranjo, quien es directora técnica comercial en Sudamérica, quien está en Trau Nutrition. Bienvenida. Gracias, Stephanie. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes, abordando uno de los temas más relevantes, creo, desde el punto de vista nutrición y costos en el proceso productivo de especies animales. Muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Pero antes para que la gente y la audiencia la conozca, quisiéramos saber quién es Alessandra Naranjo. Bueno, soy veterinaria y zootecnista. Adicionalmente, estudié en Brasil una maestría y un doctorado en nutrición animal, específicamente en el área de monogástricos, y también tuve la oportunidad de estudiar en el mismo país una especialización de producción de aves y cerdos. Me encuentro trabajando en la industria por más de 20 años y realmente soy una persona apasionada por la aplicación práctica de todos los conceptos de innovación, específicamente en lo que refiere al campo de nutrición animal y producción. Y de vuelta es un gusto estar acá con ustedes. Perfecto, de hecho, por eso es que es una profesional que nos puede hablar de este tema, que es la formulación de raciones balanceadas para animales. Entonces, en relación a este tema, yo le quisiera preguntar por qué es importante hablar de este tema. Bueno, tiene una importancia muy alta el concepto de formulación. Realmente el concepto en sí conjuga un proceso también que involucra la parte de nutrición. Representa un conocimiento bioquímico, fisiológico y zootécnico. Adicionalmente, también conocimientos desde el punto de vista veterinarios y también, no menos importante, de la inocuidad y de salud pública. Adicionalmente, la formulación per se hace parte de uno de los rubros más altos en el costo de producción. Dependiendo de la especie animal, dependiendo de la ubicación geográfica, este puede ir variando del 60 al 80% del costo de producción, más aún cuando tenemos esta fluctuación todavía tan alta en el costo de materias primas macros, y con tendencias que todavía están, digamos, no retornan a los precios anteriores, y creo que va a ser muy difícil que eso se vea en el corto periodo de tiempo. Hay que considerar que hoy a veces se puede llegar a confundir que podemos contar con una formulación a través de un software, que hoy existe en una gran variedad en los mercados en general, y siguiendo las instrucciones se puede llegar a tener una fórmula. Esto es posible porque prácticamente una fórmula es una receta. El punto aquí clave e importante es que podamos llegar a cubrir requerimientos nutricionales y conocer ante ello justamente las particularidades y los objetivos de la especie productiva, digamos, de la fase fisiológica en la que se encuentra. También, no menos importante, el conocimiento de la planta, el proceso por el cual va a pasar esa receta. Y como decía anteriormente, las materias primas, el límite de materias primas, la calidad de las materias primas, la valoración de las materias primas, idealmente de una manera frecuente, justamente para ir acomodando de una manera asertiva el tema de costos. Y también relevante, adicionalmente a todo esto, es, además de los macro ingredientes, qué aditivos o qué conjunto o programa de aditivos específicos vamos a trabajar en una dieta que atienda objetivos también específicos. Por ejemplo, si adicionalmente estamos interesados en hacer un control de salmonela, ¿qué tipo de aditivos vamos a incluir? O hoy que también viene siendo cada vez más interesante el abordaje de reducción de uso de antibióticos, incluso en nuestra región, un programa que vaya focalizado a atender ese objetivo. Entonces, la relevancia del tema es muy alta por todo lo dicho, y obviamente estaría focalizado a atender no solamente requerimientos zootécnicos, sino también financieros de las compañías. Ah, ok, o sea, sí es bastante integral, sí hay que ver varios factores, no solo lo que uno cree que es como la formulación de raciones, es como una mezcla entre los macronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces ahí me entra una duda, ¿qué es entonces una ración nutricional? Para que estemos como que en la misma sintonía todos.
Sí, volviendo al punto anterior, la formulación realmente es integrar de una manera asertiva dentro de una fórmula o de una receta la combinación de materias primas. Tú mencionabas, hay macros, hay micros, también hay aditivos. Y esta combinación, que tiene que ser evidentemente clara y justa, debe proveer las cantidades y proporciones correctas de los distintos nutrientes que tienen como requerimiento los animales. Eso para cubrirlos dentro de un periodo normalmente de 24 horas, porque la alimentación es diaria, efectivamente. Vamos a hacer un ejemplo de esto así como muy práctico. Cuando nosotros elaboramos una receta de un pastel o de un cake, un bolo, visualmente a veces nosotros podemos ver la estética del pastel que se ve muy lindo, muy bonito, pero si la receta no es balanceada o la fórmula no atiende, digamos, los ingredientes correctos, el resultado puede ser no adecuado en diferentes aspectos como sabor, como consistencia, digamos, en esos aspectos relevantes. Pasa lo mismo cuando no elaboramos una receta, una fórmula de una manera balanceada que cubra esos requerimientos para la fase de animal, el tipo de animal y también los objetivos mencionados anteriormente, ¿no? A veces es importantísimo conjugar conceptos de formulación que hoy por hoy hay softwares que nos ayudan justamente nos facilitan esos cálculos por ecuaciones para generar una receta a bajo costo, pero es importante la labor del nutricionista con esos conceptos de límites de materias primas, de cubrir o combinar de una manera asertiva esos ingredientes para poder atender a los requisitos nutricionales. Ah, ok. Entonces, cabalmente es un proceso que no se nos puede, que tenemos que tomar bastante en cuenta todos los conceptos, como tú dices, de formulación, software. Entonces, para cubrir la demanda, ¿no? Que eso es lo importante. Pero como hay tantas variables, como tú mencionas, ¿por dónde empezamos cuando se trata de formulación? Muy buena pregunta. Es importante conocer los ingredientes. ¿Qué ingredientes tenemos disponibles? A la par de qué ingredientes tenemos disponibles, qué límites de los mismos tenemos, ya sea por provisión, ya sea por aspectos nutricionales claves, ¿verdad? Hay límites que se tienen que incorporar o cuidar. La caracterización nutricional, es decir, la matriz de estos ingredientes es importante, donde se desglosa prácticamente todos los nutrientes que nos aportarían dentro de la receta en diferentes proporciones. Importante, mientras nosotros trabajemos con valores de tabla, posiblemente lleguemos a tener ciertos desvíos en cuanto a márgenes de seguridad o subvaloración o sobrevaloración de la composición nutricional de las materias primas. Entonces, el punto de partida siempre va a ser: conozco bien, conozco de mejor manera las materias primas que van a formar parte de la fórmula per se. No menos importante, y como decía, esto está concatenado con qué especie animal voy a trabajar, qué categoría, por ende el requerimiento nutricional al cual voy a focalizar mi receta o mi dieta. También el proceso de la planta, el alimento va a ser peletizado, el alimento va a ser en harina, qué forma física evidentemente va a tener el alimento per se, y los costos de las materias primas. Entonces, ahí hacemos la combinación perfecta. Cubrimos la parte nutricional, pero también vemos el costo de formulación que va a atender esos requerimientos. Y dentro de estos requerimientos, también no dejar de lado el conocimiento de las condiciones sanitarias y también climatológicas de granja. Por ejemplo, hoy estamos atravesando una situación de cambio climático muy fuerte. Cierto que eso, Sí. digamos, en algunas zonas de Sudamérica y Centroamérica se ha exacerbado el tema de estrés calórico. Entonces, ahí hay ciertos límites que nos van a impedir que los animales consuman las cantidades que estamos esperando por ese desafío adicional. Entonces, todo eso es importante conocerlo para poder aplicar en una buena formulación balanceada y cubrir todos esos ítems para los animales. Ah, ok, sí, la verdad es que ahorita que tocó el tema importante de cambio climático, tiene que ver en todo, desde logística, desde el suelo,
Bueno, la disponibilidad, así como usted lo dijo, que esa es creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces a mí me entra la duda, como podemos estar en una crisis, bueno, la crisis de cambio climático empezó hace bastante tiempo, pero ahora creo que lo estamos visualizando más. Entonces, y como estamos en un mundo tan globalizado, entonces nos afecta a todos. Entonces, yo le quisiera preguntar, como por ejemplo, si en algún momento, así como la región, usted me va a corregir, pues utilizamos mucho lo que es el maíz, la soya. Ujú. Sí. Si en ese momento no tenemos los macronutrientes porque no pueden llegar a tiempo, porque entra lo del conflicto, la geopolítica o algo, ¿qué debemos de hacer en ese momento? ¿Cómo podemos sustituir esos macronutrientes? Bueno, una pregunta muy importante y que pasamos hace poco procesos complicados con este tema también bélicos, ¿verdad? Que confluye con el tema COVID, luego posterior a COVID, bélicos y la reducción de producción de tanto trigo como maíz. Importante que Ucrania pese tan fuerte en el Sí, pastel del tema de materias primas. Realmente eso es interesante, una buena pregunta también porque justamente es una oportunidad para desafiar a los nutricionistas, a quien está involucrado en el proceso también de producción, de poder caracterizar materias primas locales. No es tan fácil, evidentemente no es tan fácil, pero obviamente pues, los macros no son tan fáciles de sustituir. Una pasta de soya no es tan fácil de sustituir. Creo yo que es una de las más complejas. Hoy por hoy se está investigando mucho en harinas de insectos que tienen un perfil muy interesante, parecido también al de harina de pescado, digamos, con las salvedades correspondientes, pero todavía no hay una posibilidad tan fuerte como para sustituirla 100%. En el contexto de cereales hay opciones. Bueno, evidentemente está el maíz, el trigo, está el sorgo. México trabaja y parte de Centroamérica también trabaja con sorgo como una alternativa y subproductos adicionales. Subproductos normalmente son mucho más variables y por eso es súper importante poderlos caracterizar para que no caigamos en una sobreestimación o subestimación de la valoración nutricional y podemos incluirlos y así trabajar de una manera, digamos, más asertiva en cuanto a la combinación. No menos importantes son los aminoácidos sintéticos. Eso ha sido una ayuda muy fuerte y clave, así como las enzimas también que nos permiten sacar el mejor provecho de la composición nutricional, a veces quebrando ciertas condiciones, digamos, nutricionales mismo o límites nutricionales que nos permiten sacar el mejor provecho de la digestibilidad de algunos nutrientes. Entonces, no olvidarse de los aminoácidos sintéticos, los tradicionales, los no tradicionales. Hoy, trabajar con el perfil de aminoácidos sintéticos también nos permite reducir los niveles de puntos de proteína que nos ayuda con esa combinación de materias primas, pero que también limita trabajar con excesos que también hoy con el concepto de sostenibilidad terminan siendo importantes, ¿no? Mejor digestibles, menos evacuaciones al medio ambiente y obviamente eso nos ayuda. Entonces tú dijiste algo muy importante, hay que acompañar las condiciones de mercado. Y en esas condiciones de mercado, es decir, tanto del costo de materias primas como de la proteína animal per se, acompañar en la búsqueda de alternativas que en algunos casos ha funcionado, pueden ser opciones locales, por ejemplo, en tema de aceites, ¿no? El aceite de palma, en algunos mercados se hace combinaciones de ácidos grasos que terminan siendo como fuente, foco principal la palma, pero que con otras combinaciones hacen unos blends que termina siendo interesante y que son desarrollos locales y que no hay que dejar de verlos como alternativas. claro, porque yo creo que nos enfocamos a veces mucho en lo que conocemos, pero también la crisis, quiera que no, nos hace expandir más nuestros conocimientos y tener otras estrategias, ¿no? Para seguir alimentando a los animales, porque si no tenemos estrategias, si no tenemos más información, o sea, esto amenaza la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces sí Es tenemos que correcto. informarnos, así como usted dice, sobre opciones locales, o sea, que sí hay más opciones, ¿no? Lo importante es tener la información correcta, ¿no?
Sí, no es fácil, no es una tarea fácil. De Exacto. hecho, creo que todo el proceso de crisis que hoy se denomina la nueva normalidad porque Sí. tenemos desafíos tras desafíos del tema de COVID, la recesión, los cambios climáticos. Realmente todos estos desafíos hoy pasan a ser parte de la cotidianidad y lo que tenemos que hacer es saber lidiar con ellas y focalizarnos a largo plazo de cómo ir trabajando todos estos desafíos y no es fácil, no es tarea fácil, pero tenemos que empezar, ¿no? Y de hecho se están haciendo relevantes muchas investigaciones sobre ese punto de qué alternativas tenemos para poder sobrellevar ese tipo de desafíos. Sí, la verdad que interesante lo que mencionó de los insectos, porque sí se ha hablado bastante de eso en otros años, pero cabal, así como usted dice, pues está en investigación para ver qué tan sostenible es a largo plazo, ¿no? Correcto, costos, sostenibilidad, producción, ¿verdad? O sea, que sea, digamos, disponible. Todo eso, digamos, es un proceso que lleva un poquillo de tiempo. Por eso, ver algunas alternativas adicionales en cada situación creo que es la parte hoy más asertiva que podemos desarrollar. Claro, y ahorita que también tocó el tema de sostenibilidad, lo he escuchado bastante en redes sociales, en redes de nutrición, y la verdad que es un tema bastante importante porque va muy amarrado a lo que es la crisis de cambio climático. Entonces, la sostenibilidad en formulación de raciones, ¿cómo la aplicamos? O sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para que sea sostenible? Perfecto. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué estamos entregando al medio ambiente y de hecho dentro del proceso productivo, la formulación tiene una cabida muy interesante sobre este tema y un peso muy importante sobre ello. Hay trabajos que arrancan desde el 2000, 2011, incluso ya tratando este tema. También hay compañías que están muy focalizadas sobre esta posibilidad de poder monitorear qué es lo que estamos excretando al medio ambiente. Entonces, esto está muy relacionado con una buena digestión de nutrientes, combinado con llegar a cubrir los requerimientos nutricionales sin excesos. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir mejorar la retención de nutrientes, es decir, que vayan a formar tejidos, que eso es lo que queremos realmente con el tema de producción de proteína animal, reducir la excreción al medio ambiente, que es lo que estamos hablando al momento, minimizar los márgenes de seguridad. A veces mencionaba yo hace un momento, hay que tener cuidado cuando trabajamos con tablas, con valores de tablas. Son una guía, sí, es interesante, sí, es el punto de partida, sí, pero en ciertas oportunidades o podemos estar sobreestimando o subestimando esa valoración. Y cuando sobreestimamos, estamos hablando de márgenes de seguridad y la sostenibilidad. Se dice que una reducción, mencionaba hace un momento también la reducción al utilizar aminoácidos y enzimas, tanto los tradicionales como los no tradicionales, nos permitía bajar un punto en uno o puntos en cuanto a proteína cruda. Realmente hoy se formula con aminoácidos digestibles. Sí, dependiendo de la especie, evidentemente existe esa información, pero al final tenemos una condición de proteína cruda. Entonces se dice que una reducción de 1% de proteína cruda nos podría estar entregando una reducción del 10% de nitrógeno en heces, es decir, menos carga al medio ambiente, también amoníaco menos del 10% al aire, ¿sí? Que son gases del metabolismo per se, podría ayudarnos a reducir consumo de agua, porque el agua es otro nutriente que no está dentro de la fórmula o la receta, pero es un nutriente súper importante y que es un recurso importante que hay que cuidar también. Entonces, una reducción en tema de consumo de agua y más o menos se habla de un 4 o un 5% de reducción de volúmenes de heces. Entonces, que eso es carga al medio ambiente y todo está relacionado con una buena digestión de nutrientes y reducción de sus márgenes de seguridad. Ah, ok, o sea que cuando, bueno, sí he leído y si no, pues usted me corrige que cabalmente cuando bajamos el nitrógeno y también las porciones de amoníaco, tenemos, o sea, eso va relacionado al como la calidad
de la ración. Entre mejor Sí, calidad demos, bajamos los niveles, ¿cierto? más digestible y quiere decir Ok. más digestible, menos desperdicio por dónde son las vías realmente de evacuación. Ese es principalmente, ese es de orina. Entonces, se consume la dieta más digestible, la digestión de los nutrientes permite mayor depósito en tejidos, como mencionaba antes, y por ende menos desecho de excesos que a veces se presentan en procesos de formulación que existen, porque ni siempre los nutrientes entregados en la fórmula no son 100% digestibles. Hay condiciones incluso de proceso de las materias primas que a veces limita esa sobreprocesamiento, subprocesamiento, limita la digestión de los mismos, pero es justamente una tarea de quien formula, de quien trabaja en nutrición, cuidar términos de calidad y términos de composición nutricional de esos ingredientes para mejorar el proceso de digestión. Claro, la verdad yo creo que con esto nos hace un clic o nos hace entrar a relacionar, mejor dicho, que la nutrición sí es importante hacer como tener el control de calidad para que haya digestibilidad, como usted dice, entonces menos desechos, porque sí se ha visto que pues obviamente las producciones animales pues contribuyen al calentamiento global, ¿no? Entonces podemos tener esa, como asumir esa responsabilidad como profesionales de la salud, de la nutrición, a que todo está conectado, ¿no? Sí, todo es una cadena que digamos que está focalizado a un objetivo específico, sea este zootécnico, sea este financiero, combinado los dos, pero que hace parte de un proceso muy amplio que es el tema de producción animal per se. Ah, ok, buenísimo. La verdad es que es bastante interesante este tema. No, la verdad es que desconocía eso, que tan sí importa la sostenibilidad, ¿no? Que a Mucho. veces uno cree que no. No, importa y mucho porque definitivamente eso es el legado que nosotros vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿sí? Exacto, sí. Tenemos que, sí, a largo plazo lo tenemos que ver, ¿no? No solo a corto o mediano plazo. Entonces, ya que estamos hablando como bastantes retos que tiene bueno, la formulación de raciones balanceadas, ¿cuáles son los desafíos entonces para la formulación Bueno, hoy en los día? desafíos creo que los hemos ido mencionando Ujú. paulatinamente a cómo hemos ido abordando este tema, pero definitivamente estos retos están muy relacionados con la disponibilidad hoy de la materia prima, costos de la materia prima, calidad de las materias primas. Se dice hoy, bueno, no hoy, siempre ha sido así, que la formulación a veces, las fórmulas o las dietas se expresan de tres maneras. La fórmula que se elabora en un software, ¿verdad? Que puede ser cualquiera a mínimo costo o incluso hay softwares bastante más desarrollados en ese sentido. La segunda forma que se expresa es la fórmula que se produce en la planta de alimentos, es decir, ya ahí donde Ah, se ok. elabora la receta, donde se incorporan en diferentes proporciones. Y en tercera, la fórmula que llega a granja. Entonces, y la que va a ser consumida por los animales. Entonces, realmente ideal es poder cubrir que esa misma fórmula de alguna manera, desde elaborada hasta que se entrega a los animales, sea la más cercana posible entre ellas, ¿no? Entonces, creo yo que hoy los desafíos son mucho en el tema de disponibilidad de materia prima, de los costos, de la combinación de poder tener y generar alternativas que permitan justamente eh, tener lo más posible alternativas para poder ejecutar los procesos de formulación. La materia prima evidentemente más cara es la que no se tiene y ha llegado a ser tan desafiante desde ese punto de vista que pues creo que es hoy por hoy uno de los más retos, de los retos más fuertes que se tiene al momento. Ah, ok. Sí, la verdad es de que esto estuvo bastante interesante y bastante informativo. Muchísimas gracias, doctora Alessandra. De verdad que no se siente el tiempo. Sí, no, pasó muy rápido. Exacto, sí. Entonces, yo le quisiera preguntar,
para ya empezando a concluir este tema importante, ¿qué le diría Alessandra Naranjo a nuestra audiencia? Bueno, ¿qué le diría Alexandra a la audiencia referente a este tema? Cuando consideramos la situación de contar con una formulación eficiente, no nos focalicemos solamente en rendimientos zootécnicos. La formulación eficiente no es la que produce el mejor rendimiento zootécnico. Hay otros temas adicionales y realmente hoy se dice que la formulación eficiente es la que genera mayor retención proporcional de unidades monetarias, es decir, el aspecto financiero, a partir del alimento. Entonces existen oportunidades de formulación, mencionábamos los nutrientes, relación entre nutrientes, que es algo que no dije anteriormente, el tema de aditivos y beneficios por límites de ingredientes. Entonces, mientras nosotros seamos más flexibles, más cabeza abierta referente a alternativas que vayamos descubriendo, porque a fuerza tenemos que ir descubriendo, mencionaba los aminoácidos no tradicionales, los tradicionales, los que ya en fórmula siempre están, y los no tradicionales porque está encontrándose en el mercado nuevas alternativas o fuentes de energía complementarias. Hay que hacer análisis de costo sombra, análisis paramétricos, es decir, hoy con esta materia prima en X valor, ¿cómo se acomoda mi formulación? Oportunidades en costos también. Tener o intentar caracterizar de una manera frecuente también las materias primas para poder llegar a cubrir los objetivos. Es un tema apasionante, es algo que realmente es muy interesante y muy apasionante. Seguramente se nos quedaron muchas cosas todavía por mencionar, pero creo que es un punto de partida y evidentemente pesa mucho en el costo de producción. Entonces creo que muy relevante y muy oportuno haberlo abordado. Claro, la verdad es que es la primera aproximación y es bueno también dejar a la audiencia con un poco de suspenso, ¿no? Como no Sí. tocamos todo, entonces síganos, sigan a la doctora Alessandra y que estén pendientes en nuestros nuevos episodios, porque entonces así podemos abordar más temas. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Un gusto haber estado contigo. No, pues a usted muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a la audiencia y también le quisiera preguntar dónde, porque así como dijimos, definitivamente la audiencia se va a quedar de quiero más. Entonces, ¿dónde la pueden contactar si es que quieren profundizar más en este tema con usted? Sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es alexandra.naranjo@traunutrition.com. Con mucho gusto estaremos atentos a continuar con esta conversación de ser requerida. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias al apoyo de Trau Nutrition por hacer posible este episodio. Síganos en redes sociales y escúchenos en Spotify y YouTube, porque también estaremos publicando novedades de los siguientes temas y ya los otros temas de formulación, pues también tendremos profesionales con que siendo más específicos en cada especie animal.